los invitamos y las invitamos a que nos hagamos un poco más cerca, porque el día de hoy vamos a tener un diálogo debido a que pues, la asistencia ha sido muy reducida y queremos pues, como aprovechar este espacio para que podamos conversar un poquito mejor con el doctor Juan Guillermo y de esta manera pues hacer como una presentación un poco más dialógica referente al tema que nos convoca hoy, que es la interrupción voluntaria del embarazo. Eh, en Colombia, la interrupción voluntaria del embarazo, como se conoce como IVE, ha sido parcialmente despenalizada por la Corte Constitucional a través de la sentencia C-355 del año 2006, convirtiéndose este en un fallo histórico que tuvo trascendencia en otros países de América Latina, puesto que se reconoce la práctica ilegal del aborto como una problemática de salud pública, de equidad de género y de justicia social. La despenalización se dio bajo tres circunstancias: cuando el embarazo constituya peligro para la vida o salud de la mujer, certificado por médico; cuando exista grave malformación del feto que haga inviable la vida intrauterina, certificado por un médico; o cuando el embarazo sea resultado de una condición delictiva, como por ejemplo violación o incesto. Esto es la sentencia C-355/2006. En ese momento, la Corte centró su argumentación en los derechos de las mujeres, reconociendo que la IVE en dichas circunstancias hace parte de los derechos sexuales y de los derechos reproductivos de las mujeres, que son derechos humanos y que están íntimamente ligados al derecho a la vida, a la salud, a la integridad, a la autodeterminación y a la dignidad de las mujeres de Colombia. Considerando lo anterior y con la intención de ampliar la perspectiva sobre este tema, invitamos hoy al doctor Juan Guillermo Londoño, médico ginecobstetra de la Universidad de Antioquia y profesor pues investigador del Centro Nacer de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, quien ha realizado múltiples investigaciones, producciones académicas y cursos de capacitación en prevención del aborto inseguro, y además ha estado al frente del debate de un tema que, como el aborto, ha sido estigmatizado en la sociedad, en el cual se discrimina a las mujeres que lo practican, pero también a quienes lo defienden en el marco de los derechos sexuales y los derechos reproductivos de las mujeres. Al profesor Juan Guillermo, muchas gracias por aceptar la invitación para esta conferencia. Le recordamos que tiene 30 minutos para su disertación y después tendremos otros 30 minutos para un diálogo con el público asistente y con quienes nos escuchen pues, a través de la plataforma virtual. Muchas gracias, profesor. Buenos días. A los coordinadores de la Cátedra de Salud Sexual y Reproductiva y la línea de investigación del tema, mil gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y a ustedes por su presencia y por su tiempo. Este no es un tema que convoque. Generalmente, por muchas razones, el aborto es incómodo hasta cuando uno lo necesita, hasta ahí es incómodo. De resto, es un tema, como les digo, que convoca poco, y es un drama. Es un drama tanto el aborto espontáneo como el aborto inducido, y es un drama para la mujer. Ha sido y seguirá siendo un drama porque a las mujeres tampoco les gusta abortar. Una mujer aborta por necesidad, por muchas razones aborta, pero no deja de ser un drama porque siempre hay un estigma. Esta es una sociedad que le encanta señalar, y nos encanta señalar, y nos encanta desconocer los derechos de las mujeres. ¿Y qué no pasa? Porque nosotros no somos formados en derecho. Porque en la formación universitaria no hay formación de ciudadanía, no nos enseñan a reconocer al otro. Esa es la principal razón que yo veo en este tema. Todos nos sentimos inclinados a la negación cuando la verdad nos resulta demasiado costosa, emocional, intelectual o económicamente. Entonces nosotros negamos los derechos de las mujeres de una manera sistemática. Esa es una realidad. Según la Organización Mundial de la Salud, en el mundo hay aproximadamente 600.000 muertes maternas al año
99% de esas muertes son evitables y las principales causas son condiciones preexistentes. La hemorragia es otra de las causas, sangrado severo, la hipertensión, y como quinta causa de muerte está las complicaciones del aborto. ¿Y qué dice la Organización Mundial de la Salud de cómo se previene eso? El problema de la prevención de la mortalidad materna no es un asunto de tecnología ni de dinero, es un asunto de voluntad política. Esa es la cuestión. Los países que así lo entendieron tienen bajas razones de mortalidad materna. ¿Qué dice la OMS? ¿Cómo prevenir? Calidad del cuidado antes y durante el nacimiento. Sangre segura y hemoderivados. Programas de anticoncepción y aborto seguro. Y medicinas esenciales. Antibióticos, oxitóxicos, sulfato de magnesio. Con eso se previene el 99% de las muertes maternas en el mundo, pero para eso se requiere voluntad política. ¿Cuál es la realidad del aborto? Se calcula, según la OMS, que hay 44 millones de abortos en el mundo cada año, que 6 millones ocurren en países desarrollados y 37.8 en países en desarrollo. Al igual que la mayoría de los problemas de la salud sexual y reproductiva, este es un problema mal distribuido en la sociedad. Asia, 27.3, África, 6.4, América Latina, 4.4 y América del Norte, 1.4. Cuando uno va a mirar qué pasa con la sífilis, qué pasa con la tuberculosis, se encuentra un panorama similar. Eso representa 47.000 muertes maternas en el mundo por aborto inseguro. Eso es más o menos el 13% de la mortalidad materna. Y un gasto importante en los países en salud sexual y reproductiva, sobre todo en el mundo en desarrollo. En América Latina tiene el 95% de sus abortos son inseguros. Y la tasa de aborto inseguro es 31 por 1000 mujeres en edad reproductiva, es decir, de 15 a 45 años. La tasa de aborto seguro en América Latina es 2 por 1000. Hasta el año 2006, Colombia pertenecía a esa minoría de países que tenían penalizado el aborto en todas las circunstancias. Eso llevó al florecimiento de una industria clandestina de aborto inseguro que persiste hasta la fecha. Es un negocio. No lo hacemos, pero espérenme en el piso de abajo. Le cobro 1,5 millones de pesos y se lo hago. Ese es el negocio. Colombia es líder en aborto inseguro. El 99.2% de los abortos en Colombia son inseguros. Solamente el 0.8% es seguro. Esto sale de la investigación del Instituto Guttmacher de Nueva York. Es decir, hay un negocio. Se dice que cuando se despenaliza el aborto, los detractores de la norma o de la sentencia, los que se autodenominan amigos de la vida, dicen que los abortos se incrementan. Eso es falso. Estados Unidos acaba de hacer un balance. Estados Unidos se despenalizó en 1972 y el número de abortos se ha reducido de manera significativa, y lo más importante es que la mortalidad materna se ha reducido. Este es el Reino Unido. Lo despenalizó en 1972 y miren lo que pasó con la mortalidad materna. Claro, que la mujer tiene una alternativa. No tiene que ir a la trastienda de una farmacia que le introduzcan un pedazo de alambre de lavandería, que es lo que ocurre en Medellín y en la mayoría de las ciudades de Colombia. Y es triste que en Antioquia, que supuestamente es un departamento que es, entre comillas, modelo en muchas cosas, pasamos en el 2012, del 12% de las muertes maternas se debían a aborto inseguro, y ocupaba el 5º lugar como causa de muerte materna. Esto es, lo que les voy a mostrar es diciembre de 2014. Tercera causa de muerte materna. Se incrementó la muerte materna en Antioquia por aborto inseguro, y eso se debe a las barreras que de manera cotidiana se imponen a las mujeres para que hagan uso de sus derechos. Este es el debate de control político que le hacen al ministro en septiembre del 2014. Le preguntan: cuéntenos, ministro, en la Comisión Séptima del Senado, ¿cuántos abortos seguros ha realizado Colombia desde la sentencia? Y muestra acá. Y miren, 2012 y miren 2013. ¿Esto qué es? Este es un registro.
y mala codificación. Están mal codificados porque en Colombia hay 55, 56 facultades de medicina. 4 tratan este tema en el currículo, las demás están por fuera de la ley. Le voltean la espalda a los derechos de las mujeres. Esta es la realidad. Esto es falta de registro y falta de compromiso de la academia. No estamos informando, no estamos codificando y estamos imponiendo barreras de una manera permanente. Miren, Medellín, tercera causa de morbilidad materna extrema, años 2013-2014, complicaciones del aborto inseguro. Medellín, la ciudad más innovadora. La gente se muere de aborto inseguro en Medellín. ¿Y por qué? Orientación a la víctima sobre derecho para acceder a la IRI. Atención a víctimas de violencia sexual. Esto es Medellín. 27. No les mencionamos. Llega la mujer víctima de violencia sexual y no le decimos que usted tiene una alternativa si se embaraza. Y la respuesta cuando usted trata este tema en escenarios con los médicos es que si yo les comento que tienen ese derecho, los abortos se van a incrementar. Es como si no nos comentaran o si no nos informaran que un semáforo en rojo indica que yo no puedo pasar. Es decir, pásese. Y así usted mate al que sea o que lo maten y haya una catástrofe. Y la respuesta que me han dado en múltiples foros es que si comentamos los derechos, los abortos se incrementan y las muertes también se incrementan. Las muertes por aborto inseguro. Esa respuesta me la dieron la semana pasada. ¿Y cuál es el insumo principal? El embarazo no planeado. Este es 2008, 1.358.000 embarazos en Colombia, Instituto Guttmacher de Nueva York. Embarazos no planeados, 67%. Medellín, estudio en la Comuna Nororiental, 57% de embarazo no planeado. Y de esos, el 29% termina en aborto inseguro. Y miren lo que yo les decía, somos líderes en aborto inseguro. El 99.2%, según esta misma investigación de los abortos en Colombia, son inseguros. Solamente el 0.8% es seguro. Y miren qué pasa, 400.000 abortos en el año 2008. Esta es la última investigación grande que se ha hecho sobre el tema. Complicaciones de esos abortos, 130.000. Y 93.000 complicaciones médicas como consecuencia del tratamiento. ¿Por qué? Porque utilizamos métodos obsoletos para hacer las interrupciones y hacer el tratamiento del aborto incompleto. Dilatación y curetaje, que la OMS, ese no es el método. ¿Por qué? Porque es 5 veces más costoso y tiene 5 veces más complicaciones, pero yo facturo más. Esa es la razón, porque implica obstetra y anestesia general e internación. El aborto con métodos modernos, aspiración manual endouterina, se hace con bloqueo paracervical, anestesia local, médico general y vale 5 veces menos y tiene 5 veces menos complicaciones. Pero lo hago con el otro método porque todos ustedes lo saben. En la salud en Colombia lo importante es la facturación, la trampa de la salud. Factura y sobrevivirás, independientemente de lo que pase con la salud de las mujeres. El problema es este. Un médico puede hacer un aborto inseguro si no reúne una serie de estándares de acreditación en la institución donde lo hace o si no conoce, no tiene conocimiento sobre el tema. Esto, la reducción de mortalidad materna, ustedes saben, hacía parte de los objetivos de desarrollo del milenio que Colombia no cumplió. No va a cumplir. Medellín está cumpliendo. Antioquia está cumpliendo, aunque Colombia hizo una trampa. Cuando en 1990 la razón de mortalidad materna era 106.4. O sea que si le íbamos a reducir en 3/4 partes para diciembre de este año, la meta sería 26 muertes maternas y el ministerio puso 45. Como quien dice, ya echa el compromiso, echa la trampa. Sin embargo, no cumplimos. Colombia tiene varias cifras de mortalidad materna. Según el ministerio, 60.4. Según la OMS, 80. Pues no sé a quién creerle. Y esto es un problema social. Un problema social. El impacto del aborto inseguro es muy grande.
Esto es, lo llamo la foto de la desesperanza. Este es Urabá antioqueño, que tenía una de las razones de mortalidad materna más grandes de Colombia. Y es un problema de equidad. ¿Por qué un problema de equidad? América Latina es una de las regiones más inequitativas del mundo. Y Colombia es líder en inequidad en América Latina. Aquí hay abortos. Y aquí también. Esta es una foto de Río, pero podría ser una foto de Moravia, del otro lado de Medellín. ¿Cuál es la diferencia? Aquí hacen ecografía, aquí hacen aborto con medicamentos, aborto con aspiración manual de uterina dirigido por obstetra, y la mujer se salva. ¿Dónde está la carga de la muerte? Aquí. Aquí es con alambre de lavandería, con un kilométrico o con una estaca de madera. Sin vigilancia, sin control. Por eso es la tercera causa de muerte materna en Colombia y la tercera causa de morbilidad materna extrema en Medellín. Por eso es un problema de equidad, porque el hombre no se embaraza. Nosotros nos acostumbramos a estas imágenes. Este es el resultado de la mortalidad materna en Colombia. Y cuando buscamos un niño colombiano, nos muestran este personaje. La Corte dice: la decisión de interrumpir el embarazo solo concierne a la mujer. Eso es un asunto de las mujeres, porque la que se embaraza es la mujer, la que se complica es la mujer y la que se muere es la mujer. El hombre, no hay mortalidad paterna, eso no existe. Hay mortalidad materna y eso tiene un impacto social altísimo. Entonces la Corte dice: eso solo concierne a la mujer. Ahí la opinión del hombre no vale. Sin embargo, las barreras son muchas. ¿Quiénes las imponen? El procurador, los médicos, los clérigos, los entes rectores de salud, las aseguradoras, las IPS, las EPS, etcétera, los medios de comunicación y los padres de la patria, a punta de mentiras, dicen que se ha abusado de la norma. Y ustedes vieron el debate de control político, que se ha abusado de la norma, que había que volver a penalizarlo, porque estábamos abusando de la norma. Y eso es lo que el ministro les llevó al Senado y lo que el ministerio logró recopilar. 2013, 21 abortos seguros en Colombia, de acuerdo con la legislación, y dicen los senadores, los padres de la patria, que se está abusando de la norma. El elemento fundamental que lleva a la Corte a despenalizar el aborto es el tema de la dignidad de la mujer. Esto es directamente de la Corte, dice: se vulnera la dignidad de la mujer como ser humano cuando el legislador le impone, igualmente contra su voluntad, servir de instrumento efectivamente útil para procrear al penalizar el aborto sin ninguna excepción. Colombia tiene política de salud sexual y reproductiva hace muy poco tiempo, y la tiene porque los organismos internacionales, entre ellas la CEDAW, le dice: usted tiene 450.000 abortos inseguros al año, tiene el aborto como tercera causa de mortalidad materna, ha suscrito todos los pactos y convenios internacionales sobre el tema y no ha cumplido nada. Esa es la razón por la cual surge la política de salud sexual y reproductiva de Colombia. ¿Y qué es la dignidad humana que llevó a despenalizar? ¿Qué es eso? Ha identificado a lo largo de la jurisprudencia 3 lineamientos claros y diferenciales. La dignidad humana, entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan de vida y determinarse según sus características. Es decir, la mujer tiene derecho a un plan de vida y ese plan de vida no tiene por qué interrumpirse con un embarazo no planeado. Es decir, diseñar un plan vital y determinarse según sus características, de vivir como la mujer quiera. Eso es un derecho. La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia, vivir bien. Y la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física, integridad moral, vivir sin humillaciones. Pero ustedes saben cuál es la verdadera condición de la mujer en Colombia. Y esa dignidad está en la base de cualquier ley y cualquier forma social, de cualquier costumbre o modo de vivir o actuar en la sociedad. Desde esa común dignidad es claro que el respeto se extiende a todas las posibles formas de vivir como hombres, sea negro, blanco, gordo, bonito, feo, de cualquier opción sexual. Todas las personas son igualmente dignas. Por eso la Corte dice: las mujeres tienen derecho a la despenalización. Y esto sale, el concepto sale
Recuerden, ese concepto de dignidad humana aparece también desde el Holocausto, que fue lo que llevó a la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Y Colombia solamente en 2006 reconoce la dignidad de la mujer, y no solamente que la estábamos mirando como un ser dedicado exclusivamente a la reproducción, independientemente de lo que pasara en ese proceso reproductivo. Como decía una partera del Alto Perú, decía, las mujeres dan vida caminando en los andamios de la muerte. Y es que esos andamios los impone el sistema de salud. Una barrera es un andamio de la muerte que se le pone a esa mujer. No la recibimos para atenderle el parto porque no tiene cédula o porque está doblemente afiliada. Esa fue la razón por la cual se murió una señora aquí en Medellín. Estaba doblemente afiliada. Tiene el parto en la sierra, 1 de la mañana, delante de 2 hijos de 3 y 5 años. Se desangra en la casa y la llevaron a esa misma institución donde le negaron la atención porque tenía doble afiliación. Y la última muerte por aborto inseguro en el área metropolitana ocurrió en una mujer de 29 años con 22 semanas de gestación violada, a quien un grupo ilegal le impide poner el denuncio bajo amenaza de la muerte de sus hijos. Ella acude después desesperada, ya con un embarazo avanzado de 22 semanas, a varios centros y le niegan porque los médicos hacemos juicios de valores. ¿Quién nos asegura de que a usted la violaron? Y tenía la demanda, la denuncia de violación, que es lo que exige la ley. Le niegan el servicio, va a una farmacia, le venden 5 pastillas de misoprostol, póngaselas en la vagina, expulsa el feto en la calle y llega en sangre a un centro y se muere. Quedaron 3 huérfanos. ¿Qué dice la OMS? Todas las mujeres tienen derecho a recibir el más alto nivel de cuidado de salud, que incluye el derecho a una atención digna y respetuosa en el embarazo, el parto y el derecho a no sufrir violencia ni discriminación. Eso dice la OMS. Los médicos muchas veces se nos olvidan. Y es un problema de derechos humanos. Esto no es un asunto de que a mí me guste o no me guste. Esto es un asunto de derechos. Negar el derecho a una mujer a interrumpir el embarazo cuando cumple cualquiera de las 3 causales establecidas en la sentencia es como negarle hoy a las mujeres el derecho al sufragio. Eso es un derecho que las mujeres se ganaron. Y dice, ¿por qué es un problema de derechos humanos? Porque las decisiones reproductivas libres y responsables hacen parte de los derechos humanos, implican el derecho a decidir tener o no hijos, el número y el espacio entre cada uno y el derecho pleno a los métodos de regulación de la fecundidad. La Corte entendió y por eso dice, la decisión de terminar un embarazo solo concierne a la mujer. Es su cuerpo y es su vida y es su dignidad. Eso es lo que hay que entender y así hay que respetarlo y promoverlo. Esos derechos sexuales y reproductivos deben ser reconocidos, promovidos, respetados, defendidos por todas las sociedades y todos los medios, pero uno ve que en nuestras facultades de salud este tema no entra. Se toca de una manera tangencial, pero no respetamos. ¿Cómo vamos a respetar algo que no conocemos? Y segundo, ¿cuál es el respeto por los derechos humanos en la formación del médico y los derechos del médico? 84 horas semanales después de que se humanizó la residencia en las áreas quirúrgicas, 84 horas semanales de turnos de 36 horas, y eso está humanizado porque hay que fortalecer el carácter. Un individuo dormido lo atiende a uno en un servicio de urgencias, que ni oye, ni ve, ni entiende después de 36 horas. Eso es, hay más muertos por la atención médica que muertos por accidentes de aviación, y ustedes saben ese tema supremamente bien. Esos derechos sexuales y reproductivos, derecho a la libertad sexual, derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexuales del cuerpo, derecho a la privacidad. Mire, en este momento hay una persona violada con 25 semanas, hospitalizada hace 8 días, no hay quien le haga el procedimiento, y muchos dicen, no lo hacemos, porque toda la institución está enterada de que esa muchachita fue violada y que va a abortar, y que tiene derecho porque tiene denuncia. Toda la institución sabe. Y en Medellín, toda la institución, ustedes recuerdan el primer aborto legal que se hizo en Colombia después de la sentencia de la Corte, donde estaban todas las cámaras en
en esa institución de Bogotá cuando llegó una menor violada para terminar el embarazo. ¿Y dónde estaba el procurador? Eso es un atropello a los derechos de esa mujer, porque es un atropello a la privacidad. Y nadie dijo nada, y todas las cámaras mostraban cuando la muchachita entró a esa institución. Tiene derecho a la toma de decisiones reproductivas libres y responsables, como terminar una gestación. Terminar una gestación porque se va a morir. Porque una mujer que es madre de familia y tiene 3 hijos y trabaja en la economía informal en casas por hora, no puede tener otro. Dice, no como, no duermo, no sé qué hacer. ¿Con qué voy a sostener un 4.º hijo que no busco? Porque es que en el matrimonio la mujer en general no es la que decide tener relaciones sexuales, y menos cuando el marido llega borracho. Y derecho a la información basada en el conocimiento científico, pero dicen, yo no le comento nada, que tiene derechos porque eso la va a llevar a que se haga otra terminación. Y eso es un derecho humano. Estos son la pertinencia de esos derechos sexuales y reproductivos. Ustedes saben, esta fue la institución que le dijo a Colombia, bueno, usted ha firmado todo, todos los convenios de todas las conferencias en salud en el mundo, se ha comprometido con despenalizar el aborto, tiene 450.000 abortos inseguros al año, es líder en América Latina, ¿y qué va a hacer? No teníamos política de salud sexual y reproductiva. Igualmente, esto marcó un hito en la historia de la salud sexual y reproductiva, promover la equidad y la igualdad de los sexos y los derechos de la mujer, así como eliminar la violencia de todo tipo contra la mujer y asegurarse que sea ella quien controle su propia fecundidad. 1994, la sentencia fue en el año 2006, después de una pelea grande y una demanda de inconstitucionalidad. Y Colombia había firmado la conferencia del Cairo. La demanda de inconstitucionalidad se fundamentó fundamentalmente porque había un desconocimiento de las recomendaciones internacionales como esas que les mencioné y una vulneración de derechos fundamentales que están por encima de los derechos de cualquier país. ¿Y cuáles son las implicaciones de esa sentencia? Que resalta la dignidad de la mujer no solamente como instrumento reproductor de la especie. La prohibición total del aborto desconoce los derechos de la mujer, y hasta el año 2006 había un desconocimiento, y se siguen desconociendo porque seguimos poniendo barreras y barreras. Y igualmente, algo muy importante, porque dicen, bueno, y los derechos del niño, pero es que pongan en una balanza una madre de 5 hijos contra un feto. Lo ideal es que no tenga que abortar, pero lo ideal es que no haya violencia, lo ideal es que el embarazo sea planeado. Y la Corte es clara. Y dicen, es que la Corte obligó a las mujeres a abortar. No es cierto, eso es falta de comprensión de lectura. Y mediante esa sentencia, la Corte se pronunció sobre la demanda de inconstitucionalidad de estos artículos 122 y 124 del Código de Procedimiento Penal. Entonces dicen, se obligó a las mujeres a abortar. Eso es un problema de comprensión de lectura, porque aquí esto es extraído textualmente de la sentencia. Dice la sentencia, no se incurre en el delito de aborto cuando con la voluntad de la mujer, la que decide es la mujer. La mujer puede tener un niño mal formado, pero si quiere continuar, puede continuar, pero también tiene derecho a terminar. La interrupción del embarazo se produce en los siguientes casos: cuando la continuación del embarazo constituye peligro para la vida o para la salud de la mujer. Peligro, no tiene que estar en peligro inminente de muerte. Y es la mujer la que decide cuánto riesgo correr, porque es que el médico no corre riesgo, el que corre riesgo es la mujer. Si tuvo una depresión postparto severa en un embarazo anterior, dice, yo no quiero volver a pasar por eso, porque eso tiene implicaciones serias en la salud mental de la mujer. Tiene todo el derecho de terminarlo. Cuando existe grave malformación del feto que haga inviable su vida, certificado por un médico. ¿Y de cuál médico? Ahí no dice obstetra, no dice internista, no dice fetólogo, no dice experto en medicina materno-fetal, dice médico. Y cuando el embarazo sea resultado de una conducta debidamente denunciada, es decir, solamente media la denuncia o el número de la denuncia. Pero los médicos, yo no sé de dónde están sacando que parece que están estudiando investigación judicial. Y a mí, ¿quién me asegura
que usted no me está mintiendo. Y a esa señora, ¿quién le asegura que ese señor que la está atendiendo es idóneo para atender un infarto, un balazo, un accidente cerebrovascular, un niño con diarrea y una epilepsia en un servicio de urgencia? ¿Sí es idóneo para atender todo eso? Yo tengo serias dudas. Sin embargo, le decimos, usted es una mentirosa. A mí, ¿quién me asegura de que esto no es falso? De una mujer que él no conoce. Porque yo, cuando me enfrento a una mujer, tengo que preguntar quién es esa mujer. Y cuando le voy a prescribir un misoprostol para que aborte, tengo que preguntarle usted quién es, con quién vive, quién la cuida. Yo no le puedo mandar a una niña de 3 años 4 pastillas de misoprostol para que pase lo que pasó con esa señora de 19 años que tuvo una expulsión del feto y se desangró en la calle. La última muerte materna por aborto inseguro en el área metropolitana. Eso es una irresponsabilidad. Y eso ocurre en Colombia todos los días. Y la Corte igualmente dijo, la salud hay que mirarla desde la integralidad. Nosotros tenemos lamentablemente una formación biologista. Poco sabemos de lo que es salud mental y salud social. Y la salud tiene 3 esferas: física, mental y social. Y la Corte dice, mire a la mujer, mire el compromiso de la mujer para ver si aplica la causal desde la integralidad. Obviamente, estado completo de bienestar físico, mental y social, ustedes saben que eso no existe. Eso no existe. Pero hay que mirarlo así. Nadie está aliviado, según la definición de la OMS. Y ustedes también han oído hablar de Alejandro Haddad, que dice oh, es imposible, él propone a la Asamblea de la OMS un nuevo concepto de salud. Este médico anestesiólogo considerado un inmigrante ilustre para Canadá, él propone esto, y él dice es que estado físico completo de bienestar mental, físico y social no existe. Y pone un ejemplo, cuando usted ve en un trancón en Bogotá o en Medellín un viernes a las 5:30 de la tarde, usted no tiene bienestar físico, mental y social, y eso es doblemente válido si usted lleva la vejiga llena. Usted le provoca matar y comer del muerto y eso no se mueve. La salud hay que mirarla así, pero los médicos miramos la salud física. Y una de las barreras más grandes que existe para que la mujer acceda a la terminación es el concepto de salud mental. Dice, es que yo la veo bien, pero una mujer con 3 muchachitos, que hace parte de la economía informal, como una que se murió vendedora de Mango Beach, en el edificio de la Beneficencia de Antioquia, que le negaron la atención, con 5 hijos y otro embarazo, esa mujer no está bien mentalmente, está desesperada. Dice, estoy que cojo el monte, estoy que me enloquezco, y le niegan la atención, que porque la salud mental no está afectada. ¿Qué dice la Corte? La afección de la salud mental se da en diversos grados y no implica necesariamente la existencia de una incapacidad absoluta o una enfermedad severa. No tiene que estar psicótica. El alcance del trastorno mental se ha ampliado para incluir el dolor psicológico y el sufrimiento mental. No come, no duerme, no sale, está desesperada. Un embarazo no planeado y 3 muchachitos y unos ingresos mínimos y abandonada por el marido o víctima de violencia sexual, como son muchas mujeres en Colombia. Pero eso no lo miramos. Y lo otro es que en Colombia la psicología es considerada una profesión de la salud. Y los médicos dicen, ¿cómo así que las psicólogas son las que determinan si está afectada la salud mental? Y yo, claro, hay una ley que lo establece, que está bajo la salud y puede determinar la afección. Este embarazo está afectando la salud mental. ¿Cuánto ve de salud mental un médico en los semestres que ve de carrera, en los 13 semestres, incluido el internado? 15 días. ¿Cuánto ve una psicóloga? 5 años. ¿Quién es más idóneo para decir si una persona está afectada en su salud mental? ¿Un médico o un psicólogo? Y entonces ponemos el grito en el cielo porque es la psicóloga la que determina que está afectada la salud mental. Los psicólogos aplican un protocolo como los médicos aplicamos ante un paciente que sospechamos un infarto, dolor precordial, pálido, sudoroso, hipotenso, obeso con hiperlipidemia. Le hacemos las enzimas y nos dan altas, le hacemos un electro y nos muestra unas alteraciones. ¿Qué tiene un infarto? La psicóloga igualmente aplica un protocolo y dice, yo voy a explorar estas áreas y esta persona tiene la salud mental afectada. Como no sabemos de eso, decimos, no sabe.
Pero ¿qué tal que una psicóloga le dijera, ese señor que usted está atendiendo y al que le diagnosticó un infarto, lo que tiene es una crisis de ansiedad? Yo me lo voy a llevar por consultorio, a ver si acepta. El servicio de interrupción del embarazo debe prestarse en todo el territorio nacional, independientemente de la capacidad de pago y afiliación al sistema. Solamente el 11% de los centros habilitados en Colombia prestan el servicio. En Medellín hay 3, Hospital General de Medellín, Profamilia, que es particular, y Unidad Intermedia de Manrique. Y resulta que las dos instituciones de carácter público tienen objeción de conciencia, y las instituciones, hasta donde se sepa, no tienen conciencia. Tienen conciencia las personas naturales. Entonces, la jurídica no lo permite, es decir, la jurídica por encima de la decisión de la Corte en Medellín. Y entonces le imponen barreras a las mujeres. Hay 3 instituciones, las demás están por fuera de la ley. ¿Qué es lo grave? No pasa nada, independientemente de las denuncias. No pasa nada. Que hay una resolución, que la 003 que la obliga, sí, pero eso es un saludo a la bandera. La resolución está ahí, pero usted tiene una superintendencia de salud que no muerde, no tiene dientes, porque eso es un puesto político. Dice, en las IPS, donde las empresas administradoras de plan de medicina tengan convenio, o sin él, en caso de urgencia. Eso es falso. Disponible en todos los niveles de complejidad, ajustado al sistema de referencia y contrarreferencia. Eso dice la ley, pero tampoco se cumple. ¿Por qué se despenalizó? Pues ya se dijimos, violaba el derecho a la dignidad, la autonomía reproductiva y el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la igualdad, a la libre determinación, a la vida, a la salud y a la integridad, a las obligaciones del derecho internacional de los derechos humanos. Sin embargo, esto lo desconocemos. Les digo, solamente 4 facultades de medicina en Colombia tratan este tema. A las mujeres se les niega la anticoncepción de emergencia en las instituciones confesionales, que son la mayoría en la ciudad, pero también se les niega el derecho al aborto. Que porque la anticoncepción de emergencia es abortivo, eso es un desconocimiento, es que no puede poner a un arzobispo a legislar en salud sexual y reproductiva, que es lo que ocurre en ciudades como estas. ¿Qué normas de jurisprudencia estableció la Corte en materia de interrupción? La objeción de conciencia. ¿Por qué traigo eso? Porque la objeción de conciencia aplica solo a personas naturales y las instituciones objetan conciencia. Que hay 2 instituciones, la mayoría lo objetaron, pero las públicas ya les dio porque no hacemos esto y no hacemos esto, porque la jurídica nos lo prohíbe. Entonces nos acomodamos y hacemos un protocolo que nos saca de la obligación. El derecho a las menores de edad a decidir si interrumpen el embarazo cuando cumplen, obviamente, las causales. Y las menores de 14 años, todas lo pueden hacer, porque en Colombia la menor de 14 años no puede consentir la relación. El consentimiento informado como un derecho de la mujer, no para que el médico cubra su espalda, sino es un derecho. Porque es que la información basada en el conocimiento científico es un derecho humano. Esto quiere decir, le voy a hacer esto, este es el procedimiento y estos son los riesgos. Eso es un derecho de la mujer, no es para cubrir las obligaciones que tienen todos los médicos, instituciones prestadoras, etcétera, las prohibiciones y las sanciones. En Colombia no hace falta legislación, lo que hace falta es que se cumpla la jurisprudencia de la Corte. Aquí hay muchos problemas, este es el principal problema. Todos los médicos resultaron objetores, pero cuando la persona no es objetora, de manera formal se convierte en un obstructor. La objeción de conciencia es un derecho limitado, limitado hasta donde empiezan los derechos de las mujeres. Y el principal derecho es el derecho a la vida. Yo puedo ser objetor, pero tengo que respetar esos derechos. Igualmente, si por alguna circunstancia yo no lo puedo hacer, tengo que remitir esa mujer. Pero esa objeción de conciencia debe ser escrita, motivada, y debe ser la firme expresión de una convicción filosófica, moral o religiosa. No es que soy objetor, a mí no me gusta terminar con la vida, eso hay que motivarlo, explicarlo, hacerlo por escrito, debe tener un visto bueno de un tribunal de ética y reposar en la hoja de vida. Pero aquí los médicos no son objetores, son obstructores de conciencia y son la mayoría, y la mayoría de las instituciones, hasta las públicas.
¿Quién puede objetar su conciencia? Solamente el personal que hace directamente el procedimiento, no el médico director. Esto no es asunto de comités de ética, ni de juntas médicas, solamente ese médico que lo hace. Las EPS ni las CPS pueden acudir a la objeción de conciencia porque una institución no tiene conciencia institucional, puesto que esta es un derecho individual que solamente aplica a las personas naturales, pero aquí es una norma que las instituciones se declaran objetoras. Dice, no pueden existir clínicas desde la Corte, hospitales, centros de salud o cualquiera que sea el nombre con que se les denomine. Y en Medellín hay 11 instituciones que atienden partos. En 3 se hace Profamilia hasta la semana 12, Hospital General es el tercer nivel, pero es objetor. Y Manrique también es objetor parcial, y la objeción parcial no existe en Colombia. Sin embargo, no pasa nada, y las autoridades saben que son objetores, y no pasa nada. Y la superintendencia sabe, y no pasa nada. Y las mujeres se siguen muriendo, y no pasa nada. Y pasamos del 5º lugar de como causa de mortalidad materna al 3er lugar en el año 2014, a diciembre de 2015, y no pasa nada. Es personal, no es institucional. Vaya, pregúntele a las instituciones confesionales qué pasa. Es una decisión individual, no institucional. Esto dice esta sentencia y aplica exclusivamente a prestadores directos y no a personal administrativo. Aquí dicen los directores científicos, aquí no se hace. Dice la jurídica, aquí no se hace. Y no pasa nada. Ayer lo dijeron, no se hace. Si el médico se declara objetor, debe remitir a la mujer a otro prestador para que le defina el caso. Imponer barreras administrativas. Todos los días hay barreras administrativas. Todos los días. Imponer prácticas discriminatorias a las mujeres y los profesionales de la EPS. En la institución pública hay un matoneo con el único médico que respeta los derechos de las mujeres. Y dice la sentencia P388. Ninguna entidad, sea pública o privada, confesional o laica, puede negarse a la interrupción del embarazo independientemente del tipo de afiliación a la seguridad social y con independencia de condición social, económica, edad, capacidad de pago. Eso está escrito, eso está en la sentencia, pero como les digo, en Colombia solamente el 11% de las instituciones que cumplen la calificación para hacer interrupciones lo hacen. Miren, cuando quieran terminamos para que conversemos, ya acabó el tiempo. Aquí descalificar conceptos de médicos expedidos por psicólogos a quienes la ley 1090 del 2006 le reconoce el estatus de profesional de la salud. ¿Cómo así que un psicólogo? Claro, estudió 5 años de salud mental. El médico 15 días. Monten una balanza a ver qué pesa más. ¿Quién es más idóneo para decir que esta mujer tiene afectada su salud mental? O esta mujer corre un riesgo en su salud mental, porque no es solamente estar enfermo, sino correr un riesgo. Yo voy a dejar acá para que estos últimos minutos los dediquemos a que ustedes expresen sus conceptos, sus dudas, sus inquietudes. Muchas gracias. Pues le damos las gracias al doctor Juan Guillermo Londoño por esta excelente presentación y queremos ahorita abrir un espacio de diálogo y para resolver aquellas dudas, inquietudes, experiencias que hayamos tenido para compartir pues, y generando información que nos sea útil para todos y para todas. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta y vamos pasando el micrófono. 1, 2, 3. Bueno, 3 por el momento. Está. Doctor, buenos días. Mi nombre es Lina, yo trabajo en San Paulo. Quiero saber si la Corte Constitucional tiene edad estacional para la interrupción de la voluntariedad del embarazo. En Colombia no hay límite de edad estacional a la interrupción. ¿Por qué? Porque el riesgo para la salud o la vida de la mujer se puede presentar en cualquier momento y la mayoría de las muertes maternas ocurren al final de la gestación. Mire, cuando usted lee la sentencia, que son 400 y pico de hojas, de páginas, ahí opinó todo el mundo. Y esa pregunta la hizo la Corte. ¿Hasta dónde? Muchos países lo tienen en el primer trimestre.
Pero es que en Colombia la mayor mortalidad materna está alrededor del parto y en las primeras 24 horas del parto. Eso está supremamente bien caracterizado. Más en Antioquia que en cualquier parte, porque en Antioquia se siguen todas las muertes maternas, se analizan todas las muertes maternas y se hace una vigilancia epidemiológica estricta. Problema. Por encima de la semana 22 de gestación, la interrupción implica femicidio. Primero, hay que acabar con la vida del feto a través de una inyección intracardíaca de potasio o un digital. ¿Por qué la mujer va a que le termine su embarazo? Pues porque ella se va a morir, o porque la violaron, o porque el feto está mal formado. Si el feto en el proceso de interrupción es viable y está vivo, hay que prestarle todos los servicios, obviamente, neonatólogo, unidad de cuidado intensivo, porque sería un asesinato. ¿Cuál es el problema? Se está viviendo en este momento en la ciudad de Medellín. Hay una mujer con un problema, con una embarazo de 25 años, de 25 semanas, y ella tiene 22 años. No hay quien haga el feticidio. ¿Por qué? Porque esta es una sociedad que señala. Aquí señalan a todo el mundo. Si usted dice, lo señalan. Si usted no dice, también lo señalan. Y hacemos cuestionamientos de todas sus acciones buenas o malas. Y los médicos, yo ayer, en vista de esto, preguntábamos, ¿por qué no? Porque nos da miedo. Y tienen derecho a tener miedo. ¿Por qué les da miedo? Porque todo el mundo sabe que esa muchachita está hospitalizada ya. Toda la institución sabe, y nos da miedo que nos pase algo. Entonces, ese es una limitante. El feticidio por encima de la semana 22, porque no, ella no va a que le adelanten el parto. Cuando el feto sale vivo, se llama adelantamiento del parto. Caso específico, una mujer con preeclampsia, alguno que espera que llegue a la viabilidad si la salud materna lo permite, y después extraer el feto en las mejores condiciones posibles, pues para entregarlo a una unidad de cuidados intensivos, porque si usted con una preeclampsia severa continúa con el embarazo, a esa madre se le muere. Eso se llama adelantamiento del parto, eso no es una interrupción. En cambio, la interrupción implica feto muerto, ella no va. Le dicen que ¿por qué no lo da en la adopción? Usted sabe que un proceso de adopción se inicia cuando nace el feto, el niño, y dura meses, y preguntan hasta el 4º grado de consanguinidad y afinidad a ver quién de la familia se quiere quedar con él. Eso no es tan sencillo como la gente dice, no, que lo den adopción. Eso es desconocer cuál es la realidad colombiana. Bueno, ahora se abrió pues otra posibilidad de adopción. Afortunadamente en Colombia, que para muchos era mejor que los muchachitos estuvieran en la calle, que los criara dos papás o dos mamás. Pero pero no hay límite a la edad gestacional en Colombia. Bueno, bien, muchas gracias por la conferencia. Me parece muy interesante la posición que nos plantea el doctor y la forma como lo presenta. Me gustó mucho. Yo tengo una duda respecto a las condiciones genéticas familiares. Por ejemplo, si yo sé que mi familia es una condición genética, los servicios de consejería genética acá son muy pobres, muy escasos, y la posibilidad de hacer diagnósticos gestacionales preconcepcionales son costosísimas, así como la posibilidad de identificar en las primeras semanas de gestación, por ejemplo, síndromes metabólicos, síndromes que conflictan con los embarazos, que hacen inviable el feto, pero lo hacen inviable después del quinto mes y de la granja. En ese caso, uno supondría que es mucho más efectivo para, digamos, sabiendo que esos antecedentes familiares genéticos de la ganada usualmente, que se haga suspensión o interrupción del embarazo en las primeras semanas. Pero hay una imposibilidad de que un médico certifique que el feto viene con una condición metabólica o que viene con una condición genética, dado que usualmente esas condiciones, como lo mencionaba, se diagnostican después del tercer mes. ¿Hay alguna discusión al respecto que se ha tenido en la comunidad sobre eso? ¿O espero? Porque finalmente nunca voy a tener un certificado médico antes del tercer mes, por tanto voy a tener no solamente implicaciones de mi salud física, sino mental, en fin, para varias niveles. Tenía otra inquietud relacionada también con lo que mencionaba respecto a la negligencia en poder suspender el embarazo a tiempo. Entiendo, he escuchado casos en algunas instituciones en donde digamos, deliberadamente se exageran los trámites para que la mujer llegue o supere las 12 semanas de embarazo de tal manera que, claro, el riesgo de la mujer aumente,
por el aumento de las semanas de embarazo, por tanto aumenta las complicaciones y por tanto se espera que el hombre como que entre en razón, por decirlo así, y que pueda encariñarse más con el feto, pues, o con el embarazo, en fin. Y se, digamos, erróneamente se toman ese tipo de decisiones. ¿Hay algún tribunal de ética que evalúe o sancione personas que utilicen esta práctica de manera deliberada? Es decir, que deliberadamente cosas para manera de eso. Empecemos por la última pregunta, es muy interesante las dos preguntas. Sí, a ver, la Corte establece que cuando la mujer solicita la interrupción y cumple una de las 3 causales, hay 5 días para terminar. Además se consideran barreras y hay sanciones. Las sanciones son altas. Las sanciones son de 400, 450 millones, las han aplicado en Colombia. Recuerden la sanción a Comeva en Cúcuta, caso de una niña violada por varios individuos, le transmiten un VIH, menor de edad, llega y pide el servicio y dicen, ¿y a nosotros quién nos asegura que usted no consintió? Menor de edad, le transmiten un VIH, entonces no lo hace. Continúa el proceso y obviamente la superintendencia sanciona a Comeva y Comeva dice, no, es que yo no soy prestador, yo tengo prestadores. Y entonces sancionan a los médicos y luego parten pues la multa de 450 millones de pesos. Hay 5 días. Ahora, para que la sanción se imponga hay que denunciar. El problema es que la gente no está empoderada para las mujeres. No están empoderadas, se requiere pues cierto nivel de estudio, de capacidad, de conocimiento, y usted vio que en Medellín a las víctimas de violencia sexual solamente el 27%, pues este año, estudio de este año, 27% se les enseñan cuáles son sus derechos, que es una obligación que tienen. En cuanto a la primera pregunta, es cierto que los estudios de trastornos metabólicos es para una élite, son costosísimos, son estudios de millones y generalmente mientras usted se pone a hacer vuelta en la EPS para que lo reconozcan, el niño nació o tiene 5 años. Y esa es la realidad, son estudios que valen millones de pesos. Ahora, depende de la mirada, por eso lo importante es darle una mirada a esa mujer desde la integridad, preguntar, ¿quién es esa mujer? Eso no es un problema de 15 minutos ni de 20 minutos, es a ver, ¿qué es lo que pasa? Conocer cuál es la situación. Ante un trastorno metabólico se puede conocer cuál es el riesgo genético, pero es que la mujer es la que decide cuánto riesgo correr. Es el conocimiento que tenga el médico o el profesional de la salud de cuál es el alcance de la causal salud. Que la causal salud no es solamente una probabilidad, no pondera. Es decir, yo no quiero correr el riesgo de que mi hijo tenga una fenilcetonuria, por ejemplo. No quiero correr el riesgo de que tenga ese trastorno metabólico. Eso es suficiente y eso está en la Corte. Y lo otro es la mirada también, porque es que hay que mirar la salud mental de esa persona. Depende de la mirada amplia que tenga el profesional, del conocimiento que tenga. La norma es perfectamente una persona en la situación que estás planteando tiene derecho a una interrupción del embarazo. ¿Por qué? ¿Quién le asegura de que ese niño va a ser sano o va a tener un trastorno metabólico? Y lo otro es el concepto de dignidad humana. ¿Cuál va a ser la vida digna que va a tener esa persona? Una fenilcetonuria o un trastorno metabólico grave que lo va a llevar a un retraso mental. Por ejemplo, en las personas que toman derivados de la vitamina A para el acné, que ahora le mandan a todo el mundo, eso es porque es caro, porque el médico gana cuando prescribe derivados de la vitamina A que son muy costosos, porque las farmacias son de los médicos. Ya los médicos tienen tienda, es de las cosas más graves que puede ocurrir, un médico con tienda. Entonces, las plantillas las cobran aquí, la prótesis la compra aquí, la ortesis la compra allá, y las pastillas para el acné, el hirsutismo, lo compra aquí, y esos son socios. Eso es muy grave, porque es que no se le prescribe a la persona lo que necesita, sino lo que a mí me renta. Eso pasa en Medellín y ustedes los ven. Y ya las farmacias visitan a los médicos y le dicen, doctor, si usted me prescribe este, yo le doy un 10%, lo mando para un congreso. Así funciona. Entonces, eso es un problema y depende, como te digo, de la mirada amplia del profesional. Problema. En Medellín hay 2 personas que hacen feticidio. Obviamente en la clandestinidad, porque es muy peligrosa, es una ciudad muy peligrosa para ese tipo de temas.
y que tengan un concepto claro del alcance de la causal salud, que perfectamente en tu pregunta cabe. Son muy poquitas, dicen, ay, es que puede que sí, puede que no, pero si usted lee la sentencia, la Corte le dice que es el riesgo, no solamente que el feto tenga una malformación genética, sino el riesgo de tenerla, y la mujer es la que decide cuánto riesgo correr, porque la que va a cuidar a ese muchachito, la que va a sufrir ese niño es esa mamá y no ese papá. Es que el problema, la mortalidad materna es un lío muy grande, es un problema social, porque es que la carga es para la mamá. Cuando el niño tiene hambre dice mamá, cuando tiene frío dice mamá, la que lo matricula es la mamá, la que lo lleva a la escuela es la mamá, la que le corta las uñas es la mamá, la que lo lleva a vacunar es la mamá. Es muy raro los papás, ahora algunos dicen es que me colaboran. Eso es un problema para la mamá. Ahora entregue a la mamá un niño Down, un niño con un trastorno metabólico, a ver quién es la que está sufriendo. ¿Y cuánto vale? ¿Y cuántas familias pueden cubrir los gastos de eso? Pero ¿cuál es la mirada del médico? ¿Es una mirada miope? Es una mirada de la biología, que es la formación. Nosotros no tenemos una mirada desde los derechos, por eso los negamos. No tenemos una mirada la universidad no da una mirada de la construcción de ciudadanía. Nosotros no pensamos en el otro, porque también al médico le vulneran los derechos durante su formación. 36 horas de turno, sin ganar un peso. Muchos residentes con hambre, a los gritos, y a las 5 de la mañana un club de revistas después de no haber dormido un minuto. Así se forma en Colombia, para que afinen el criterio y el espíritu. Buenas tardes. Lo primero que yo quiero decir es, soy un abanderado total de la intervención voluntaria de embarazo, de una condición personal, desde mi formación profesional y ante todo desde mi función como empleado público que soy. Usted ahorita hablaba de las alternativas terapéuticas que hay para manejar una vida. Entonces tenemos el lado de pues, todas las instituciones, desde Sala y la Italia para la mujer. Tengo entendido que la mujer está incluida en el curso. Sí, señor. Es posible que una mujer que quiera hacer la intervención voluntaria que pueda acceder al médico, que utilice, que no realice el grado, sino que haga el procedimiento con el amigo. Mire, sí, señor, es posible, y yo no sé, hay algo que me enteré que el día de ayer, un hospital de Popayán nos pide, nosotros hacemos entrenamiento en AMEO a los médicos, a través de la Secretaría de Salud de Medellín y la Dirección Seccional. Con los dineros que pagamos de impuestos, se capacitan los médicos. Lo que pasa es que muy pocos acceden a eso porque ese es un tema, como lo digo, muy incómodo para muchas personas. Sí, el AMEO se hace hasta la semana 12. O hasta la 15 si es un médico con experticia en el tema. Es difícil porque la cabecita no cabe por la cánula. La cánula más grande tiene 12 milímetros y la cabeza de un feto de 15 semanas es más. Entonces, fundamentalmente para embarazos por debajo de la semana 12. Está incluido en el POS. Los estudios los hizo la Universidad de Antioquia, el Grupo de Economía y el Departamento de Obstetricia cuando se incluyó el AMEO en el POS. Nosotros hicimos los estudios. Está incluido y la mujer lo puede exigir. ¿Por qué lo puede exigir? Porque la otra opción, que es muy buena, es la farmacológica. Y la otra opción, que es la dilatación y pilotaje, que es válida, pero no es la recomendada, porque como les decía, hay dos estudios en Colombia, uno nuestro con la OMS y otro del Instituto Guttmacher, que muestra que tiene 5 veces mayor costo y 5 veces más complicaciones, perforación, hemorragia, lesión de víscera hueca, sepsis, 20.000 cosas. Entonces, una mujer puede decir, sí, me lo va a hacer, pero me lo hacen con AMEO. Ahora, Popayán nos estaba pidiendo una capacitación porque un hospital está en proceso de acreditación y les exigieron que las terminaciones y los abortos incompletos por debajo de la semana 12 se hagan con AMEO. Yo no sabía eso, me lo comentó el director, que tienen visita en enero y nos piden que los capacitemos en eso, hacer capacito en ese tema, a través de escenarios de simulación. Eso es bueno. Fundamentalmente, ¿por qué el AMEO no entraba?
por lo que yo les decía al principio, es porque el AMEO lo hace el médico general, con anestesia general, eso vale 10 centímetros, 20 centímetros de anestesia local, perdón. Es ambulatorio, dura 7 minutos y la mujer sale caminando, no tiene que internarse. Entonces, la facturación es muy bajita. En cambio, la dilatación y curetaje implica obstetra, internación, anestesia general, derechos de cirugía, entonces usted factura bastante. Y uno pregunta, ¿por qué, si ya están capacitados en AMEO, por qué no lo hacen? Y entonces la respuesta es horrible. Y entonces el anestesiólogo no factura. Esa es la respuesta. Pero tiene derecho a exigirlo. Mire, la salud se debe poner en este punto. Cuando uno va a tener un parto, anestesiólogo puede preguntar, bueno, ¿y cuál es el índice de cesáreas de ustedes? Porque es que una cesárea también es violencia. ¿Por qué? Porque hay instituciones con 90% de cesáreas. La OMS dice 15. Porcentaje de cesáreas 15. Aquí instituciones en Medellín con 90%. Pues claro, te cortó, salió en media hora y se va para la casa, y cobró. Eso es violencia. Usted tiene que preguntar, ¿cuál es el índice de cesáreas? ¿Cuál es la tasa de infecciones? ¿Cuál es la tasa de mortalidad materna? ¿Cuál es la tasa de prematuridad? ¿Cuál es la sobrevida, el índice de sobrevida de los prematuros acá en esta unidad? Así hay que preguntar, ¿por qué? Porque se está pagando. ¿Sí será que se lo dicen? Se lo tienen que decir, porque es un derecho suyo. Pero así se tiene que poner la medicina. Ahora, usted me va a terminar, ¿y qué? Tiene personas entrenadas en hacer una aspiración manual endoterina, en un método moderno, utiliza el misoprostol. Mire, Profamilia es privada, yo no trabajo con Profamilia. Yo no trabajo con la universidad, un consultorio particular. Profamilia es privada. La institución hace interrupciones por debajo de la semana 12. Médico general, AMEO y método farmacológico. Entonces, mire, hicimos un estudio que comparamos costos. Hospital General de Medellín, Manrique, Profamilia y la maternidad más grande de Colombia, que es la maternidad Calvo de Cartagena, donde yo me entrené en AMEO. Eso es un desfile de muchachitas adolescentes embarazadas que se terminaron un aborto ilegal en la calle y que salen sin planificación. Porque en Colombia está desarticulada la planificación del programa de maternidad segura. Entonces, cuando llega a planificar la semana 42 ya está embarazada. Entonces es un desfile. Todos los días las muchachitas de Cartagena, que hacen parte de todo ese comercio sexual a los turistas de Cartagena, pasan por allá, le hacen el procedimiento, dura 7 minutos, lo hace un médico general o un obstetra, y la mitad sale, le dan un cafecito con leche y una galleta de soda y se va para la casa, pero sale sin planificación. Y Profamilia de los tres, maternidad Calvo, Hospital General de Medellín, Manrique, Profamilia lo hace por debajo de la semana 12. Es el menos costoso, 5 veces menos costoso, debe ser el 5, y 5 veces menos complicaciones, y es privado. Los otros, ¿por qué? Es porque hay que facturar. Entonces, entra el anestesiólogo, interna la señora, dilatación y curetaje y el horario de obstetra. Y las complicaciones, si se presentan, usted vio en Colombia, en 2008, 93.000 complicaciones como consecuencia de determinaciones por médicos. Eso es demasiado. Y ustedes vieron el costo. Y los países en desarrollo se consumen el 50% del presupuesto de la salud sexual y reproductiva en atención a las complicaciones del aborto. Y lo seguimos haciendo por el método más obsoleto. A nadie se le ocurre, uno les pregunta, pero un momentico. Si yo tengo un método que es 5 veces menos, que produce menos complicaciones, menos mortalidad y menos costo, yo le voy a hacer por el método más costoso. Vamos a poner un ejemplo pues bien burdo. Yo le digo, se me chocó el carro, arréglelo, pero no, sí, cóbreme bastante. Y que no quede bien arreglado. Y que yo salga y me vaya. A la mujer, entonces le meten la dilatación y curetaje, le perforan el útero, le cobran bastante al sistema, porque es que eso lo pagamos nosotros. Es que el sistema no es un ente por allá que chorrea plata, esa es la plata del bolsillo nuestro. ¿Y cuál es el gasto también de bolsillo en salud en Colombia? Es que es muy alto. ¿Ya? Pero eso no lo controla nadie.
Bueno, muchas gracias por su presentación y especialmente pues porque uno ve pues cómo su apuesta para el reconocimiento de la dignidad de las mujeres. Recopilando pues como todo lo que usted nos ha presentado, nosotros como academia, ¿qué podemos hacer para, no sé, para pues, seguir como en esta vía en el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, en este caso de la hija? En lo que está pasando con los derechos de la mujer, la academia tiene una gran responsabilidad. Mire, nosotros no podemos, hay una que se llama el hábito médico, es decir, es dejar de reconocer lo que a mí no me gusta, lo que me parece muy costoso o con lo que está en contra de mi forma de pensar. Entonces la academia tiene una responsabilidad supremamente grande. Desde que tengamos esa mirada biologista hacia la salud, nosotros vamos a seguir igual. Porque es que las barreras salen de personas egresadas de la academia. No hay formación en derechos, eso no se conoce. Entonces, le pregunto, yo este tema lo trabajaba hasta hace poco con los estudiantes del 10º semestre de la Facultad de Medicina, les decía, yo hago parte del Comité de Ética de San Vicente de Paúl. ¿Para qué sirven los comités de ética? Respuesta de muchos grupos de estudiantes, para poner trabas. Eso es muy grave. No hay formación en derechos, no hay formación en ciudadanía. ¿Qué es eso? Es reconocer al otro. La academia no forma en ciudadanía. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? ¿Quién se ha robado el sistema de salud de Colombia? El problema de salud de Colombia no es económico, es ético. ¿Y dónde está la ética en los programas? En ninguna parte. En ninguna parte. Se toca de una manera tangencial. Porque el doctor Palacino salió de una universidad colombiana. Los no le salieron de una universidad colombiana de alta élite. Alguien me decía, no, es que me da miedo que mi hija estudie medicina en la universidad, que cosas lleno de guerrilleros. Y yo, a mí me parece más peligroso que encuentre la lleve para los Andes y encuentre conocidos de los Nulli. Imagínense el ejemplo, las malas compañías. Eso es peligrosísimo. Pues porque uno es de la universidad antioquia, se formó, y si de pronto no hubiera existido la universidad pública o la educación pública, no hubiéramos podido llegar a ser médicos o a especializarnos. Era la única posibilidad. Pero entonces, la universidad, la responsabilidad es una formación ética, una formación en derechos, una formación en ciudadanía que no la tiene la universidad. El problema del desconocimiento, ¿por qué negamos los derechos? Porque no los conocemos. No sabemos qué es eso. La respuesta de unos tetra exactamente hace 8 días en una EPS es que si yo le digo que tiene derecho a abortar, va a abortar. Y sí, pero tiene un derecho mal formado. Institución donde la mayor mortalidad perinatal es por malformaciones. ¿Cómo han hecho los países desarrollados para bajar la mortalidad perinatal? Pues atacando las malformaciones. ¿Cómo va a llenar después? ¿Cuál es la oportunidad y cuál es la dignidad de un niño malformado en una sociedad como esta, donde ser negro, gordo, bajito, no consigue puesto? Ahora presenta lo malformado, ciego, sordo. Entonces, es fundamentalmente. Una pregunta, sería un caso práctico. Pongámoslo, un adolescente de 16 años, un adolescente de 16 años, una persona pues, que haya decidido, haya tomado una decisión de interrumpir su embarazo acá en la ciudad de Medellín, pues a sus condiciones económicas, pues se deprime por esta situación, el embarazo no era planeado ni deseado en su momento. ¿Qué ruta seguir o cómo acceder al procedimiento justificado desde el ámbito de la salud mental, dónde acudir, hacer bien? Bueno, en teoría, todas las instituciones que presten servicio de atención obstétrica tienen que hacerlo. En la práctica, 3. Pero las otras tienen la obligación de la referencia y la contrarreferencia. Es decir, yo puedo ser objetor, pero estoy en la obligación de entregarle esa mujer a un médico no objetor y la paciente está bajo mi responsabilidad hasta que otro médico no objetor asume el caso. Eso dice la Corte. Toda institución tiene que tener una ruta visible. ¿Por qué la ruta? Porque no es justo con la mujer que llegue a preguntarle al celador, a la de oficios varios, o de información, a mí me violaron, ¿dónde me terminaron el embarazo? No, es que hay algo que se llama derecho a la intimidad. Entonces, debe haber una ruta visible. Si usted tiene una prueba de embarazo positiva y eso no estaba en sus planes, diríjase al consultorio número 26, urgencias.
allá se sienta con una psicóloga o con un médico y le atiende el caso, que no tiene por qué estarle diciendo. Entonces, y hay una ruta que se diseñó, y que cada institución la tiene, y le dice, para cada causal una ruta que hace el médico. Es algo supremamente sencillo. Si el médico, como le digo, es objetor, la remite. Y aquí en Medellín, fundamentalmente, tercer nivel, Hospital General de Medellín, con muchos problemas. Segundo nivel, público, unidad intermedia hospitalaria de Manrique, con muchos problemas. Primer nivel o segundo nivel, por familia privada. Y hace convenios con otras EPS. Esas son las instituciones. Ahora, si cumple la causal, cualquier médico puede certificar la causal. Dice certificado por un médico. Y si es una causal salud mental, el psicólogo la puede evaluar y decir, esta paciente cumple con la causal salud mental por esto, por esto y por esto, y por lo tanto tiene derecho a la interrupción del embarazo, y el médico no puede objetar ese certificado del psicólogo. Eso es, por eso les mostré la sentencia y la ley que lo establece. Sí, señora. La Secretaría de la Mujer tiene un grupo, se llama Mesa de Trabajo por la Vida y la Salud de las Mujeres, y funciona aquí en Medellín. Mesa de Trabajo por la Vida y la Salud de las Mujeres hace parte por familia de la Secretaría de la Mujer, la Personería de Derechos Humanos, y también va gente de la Universidad de Antioquia. En Bogotá hay una institución muy grande que se llama Oriéntame, fundamentalmente eso. Pero si hay una barrera grande, simplemente Derechos Humanos, Personería, Secretaría de la Mujer y ese grupo de la Mesa de Trabajo por la Vida. Ellas la acompañan. Sí, muy efectivo. Lo que pasa es que esas cosas no tienen publicidad y no las pueden tener, porque nadie va a decir, vea, yo soy la que... Porque Medellín es una ciudad muy complicada para este tema. Ahí es muy complicada, pero sí existe. Pero doctor, el 1, 2, 3 mujer también. Sí, señor, 1, 2, 3 mujer. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias a ustedes. Agradecemos entonces al doctor Juan Guillermo Londoño por esta importantísima presentación. Con esta presentación cerramos nuestro primer ciclo de conferencias en salud sexual y salud reproductiva. Esperamos regresar el año entrante con temas de interés para la comunidad, y pues hacemos entrega de certificado al doctor Juan Guillermo por su participación. Muchas gracias.